información final de la auditoría de los tratados bilaterales de inversión y de los arbitrajes planteados en contra del Ecuador. Saludamos la presencia de los representantes de los medios de comunicación, de los miembros del CAITISA, de los señores ministros de Estado y autoridades, del señor Canciller de la República, de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional y obviamente del señor Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa. Como primer punto en este programa vamos a hacer la introducción de esa situación y problemática a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, el doctor Alexis Mera. Señores miembros, representantes de los medios de comunicación, señores miembros de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, aquí presentes, señor Subprocurador General del Estado, señor Ministro de Defensa, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señora Presidenta del Congreso Nacional, señor Presidente de la República. El cuestionamiento del gobierno a los tratados de protección recíproca de inversiones se origina desde los primeros días del gobierno nacional. No es un tema que se suscite en estos días, como se puede pensar. Yo recuerdo que una de las primeras decisiones que tomó el presidente de la República, unos pocos minutos antes de comenzar su mandato, fue una consulta que le hizo el Procurador General del Estado, el entonces doctor José María Borja, sobre si en el caso occidental debíamos tener un delegado y cuál delegado iba a ser para el tribunal arbitral respectivo, como hay unos delegados de la República para ese tipo de procesos. Y el presidente de la República lo dijo por escrito y se negó a presentar un delegado por considerar que el tribunal que resolvía el tema occidental era espurio y no debíamos someternos a ese tipo de jurisdicciones. Entonces, la lucha del Ecuador contra este tipo de tribunales internacionales, reflejados en los tratados de protección de inversiones y protegidos por estos tratados, viene desde, yo diría, de antes del inicio del gobierno. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años? En la Constitución le prohibimos ya a la República que se establezcan tratados con inversionistas privados en los cuales se permita el sometimiento a una jurisdicción internacional. De ahí vimos, tengo que confesar que en estas cosas se hace camino al andar, no es que uno llegue al primer día de gobierno y sabe todo, pues, ¿no? Uno va también aprendiendo. La primera impresión que teníamos era de que el peor tribunal a los cuales se sometían los países era el del CIADI, que es un tribunal dependiente del Banco Mundial. En estos tribunales, cuando no se ponen de acuerdo los miembros, se decide el centro. Es decir, que el árbitro que determinaba quién ganaba o quién perdía era el Banco Mundial, que como ustedes saben, pues depende de los intereses de los países del norte, no se caracteriza por defender los intereses de los países del sur. Y en el año 2009 denunciamos este tipo de sometimiento a esta jurisdicción específica, al CIADI. Pero después nos dimos cuenta de que eso no era todo. No bastaba con denunciar el CIADI, porque no solo que este tribunal sometido a la jurisdicción del Banco Mundial era el que hacía que el Ecuador renuncie a su soberanía, como se explicará a continuación, sino que había otro tipo de tribunales arbitrales como los organizados por las Naciones Unidas, bajo los centros de Naciones Unidas, que tienen el mismo efecto. Y yo diría que está un efecto peor, porque en el momento en que por lo menos el CIADI tiene un procedimiento de anulación en el cual hay otros árbitros que deciden, más allá de que no responden ante nadie. Pero en los arbitrajes que se someten en las Naciones Unidas, se tiene que ir ante un juez del Reino de los Países Bajos para que resuelva la nulidad o la competencia del Tribunal de Naciones Unidas. Entonces yo digo, ¿qué corona, más allá de la corona del reino, tiene el Reino de los Países Bajos para que sea lo que decida los arbitrajes entre Brasil, Rusia, la República Popular China? Y un juez del Reino de los Países Bajos tiene que decir eso. Me parece absolutamente absurdo. Y después advertimos que, por ejemplo, ciertos países no aceptaban este tipo de jurisdicciones a tribunales arbitrales internacionales.
Vimos que, por ejemplo, el gobierno de Australia le había negado al gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos había aceptado, no someterse a estos tribunales, sino que cada jurisdicción era suficiente. Y ambos gobiernos decían, mis cortes son absolutamente idóneas. Entonces el gobierno americano le decía al gobierno australiano, acepto que sus cortes son idóneas, no hacemos arbitraje. Y el gobierno australiano le reciprocaba al gobierno americano diciendo, acepto que sus cortes son idóneas, no necesitamos arbitraje. Ergo, nuestras cortes no valen, porque si nos exigen tribunales arbitrales es porque no aceptan que nuestros sistemas judiciales son idóneos, lo cual es poco menos que un insulto, ¿no?, para una nación como las sudamericanas y las europeas. Y debo confesarles que tuvimos tantos reveses en nuestra defensa, y voy a hacer una infidencia, si me permite, presidente, una infidencia después de tantos años, que en algún momento pensamos que el Ecuador no estaba bien defendido. Porque habíamos tenido, por ejemplo, como se hablará a continuación, de casos en que no había la posibilidad de que un tribunal arbitral conozca temas como el de Chevron, y los había conocido por defender los intereses de la petrolera. Y pedimos la consulta de abogados internacionales del mejor nivel a nivel mundial para que nos diga si nos hemos defendido bien. Y estos abogados nos dijeron de que la defensa de Ecuador era una de las mejores del mundo y que el problema no era la defensa del Ecuador, el problema eran los tribunales, en los cuales uno peleaba con cancha inclinada. Y por esta razón, en el año 2013, por iniciativa del presidente de la República, se creó una comisión para la auditoría integral ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones, llamada CAITISA, para revisar todos estos procesos, no solamente para analizar la viabilidad de los arbitrajes, sino para ver la historia de los arbitrajes, la constitucionalidad del sistema, el mismo sistema en sí, este club exclusivo de abogados, como se dirá a continuación, que manejan estos temas, y también para revisar si los tratados de protección de inversiones han funcionado y han sido eficaces para lo que fueron creados, que era para proteger inversiones y para atraer las inversiones. Y la comisión concluyó que en ese tema ha fracasado tremendamente el sistema porque no han atraído inversiones. Que es lo que se habla ahora, que van a ahuyentarse las inversiones por este tema, cuando nunca vinieron. En fin, quisiera a nombre del Gobierno Nacional agradecer la labor de la comisión, que ha tenido un trabajo muy técnico, muy profesional, muy de amor de patria latinoamericana y de patria ecuatoriana. A Carlos Gaviria, que ya no está con nosotros, que presidió la comisión durante muchos meses, con mucha dedicación y con el aporte que él tiene como uno de los más importantes juristas que tiene Colombia. A Cecilia, aquí presente, Cecilia Olivet, que nos ha hecho un extraordinario análisis sobre el sistema de estos árbitros, de este club exclusivo, como ella le llama, que hay que denunciarlo a nivel mundial. Alberto Arroyo, que nos ayudó con todas sus experiencias de la sociedad civil mexicana. A Osvaldo Guglielmino, aquí presente, con su experiencia enorme como procurador del gobierno de los Kirchner y ahora como árbitro y abogado de estados. A Javier Echayde, aquí presente, que nos ha hecho un extraordinario análisis jurídico de los sistemas de arbitraje internacional. A Muto Sornaraya, que no está aquí, pero que es un extraordinario jurista malayo, que tiene toda la experiencia en el mundo del Extremo Oriente aplicada al mundo británico, y tiene esa síntesis intelectual tan importante, con cual aprendimos a enriquecernos. A Piedad Mancero, que nos ha traído toda la colaboración de la sociedad civil. Yo creo que la colaboración de Piedad ha sido extraordinaria para empatar todos estos temas jurídicos e internacionales con lo que ha pasado en el Ecuador. Y finalmente, agradezco a los miembros del gobierno que intervinieron en este tema. Yo creo que la intervención de Pavel Muñoz, que no está con nosotros, pero que ayudó a organizar y estructurar la comisión, fue extraordinaria. A Cristian Pino, que fue el que ha hecho todo el trabajo metódico, muy valioso, por cierto, porque ha sido muy preciso y muy puntilloso. Y finalmente a Andrés Arauz, que fue el de las iniciativas siempre tan importantes y tan buenas.
Creo que ha sido un buen trabajo que debe anunciarse al país y al mundo. Y los dejo a continuación con Cecilia Olivet, que va a explicar el contenido del informe. ¿Tenemos preparada la presentación? Sí. Bueno, un gusto y un placer estar aquí, señor presidente, Rafael Correa Delgado, señoras y señores ministros, a todas las autoridades presentes y especialmente a los compañeros que también llegaron de la comisión, y a todas y todos, y también a los medios por estar aquí. Es un gran placer para mí poder finalmente hacer público y presentar el trabajo que realizó esta comisión por 2 años. Va a ser quizás un poco difícil resumir casi 700 páginas de informe que compilamos, ¿no?, todos los comisionados en este proceso, pero haré mi mejor esfuerzo y espero hacerle justicia al trabajo hecho. Antes de pasar directamente a los hallazgos principales y también a las recomendaciones de la comisión, quería destacar la virtud de esta comisión, que es única en el mundo. Otros gobiernos en otras partes del mundo han realizado procesos de revisión de sus sistemas de protección de inversiones, en Sudáfrica, en la India, en Indonesia, pero ninguno de esos procesos tuvo el carácter ciudadano que tuvo esta comisión. Y eso es altamente destacable. 9 comisionados de los 12 que vienen de fuera del gobierno, expertos, pero también de sociedad civil, de academia, juristas reconocidos. Y por otro lado, también hace única la comisión el alcance y la metodología que empleamos y que usamos, que va mucho más allá del alcance de otros procesos de revisión. Quizás pecamos de ambiciosos, pero sí logramos finalmente auditar no solamente los 27 tratados bilaterales de protección de inversiones que firmó, que tenía en vigor que tenía en vigor el Ecuador, sino también el sistema de arbitraje y sus 26 casos y la relación que existe entre estos tratados, la inversión extranjera directa y el modelo de desarrollo país. Eso es todo un campo de análisis de esta comisión que es absolutamente único y no se ha hecho en ningún otro lado. Y por este motivo también creemos que la comisión puede servir de inspiración y de modelo, o sea, no solamente lo que dejamos de acervo para aquí, para el Ecuador, pero también de inspiración y modelo para otros países de la región y del mundo. Y esperamos que sea una semilla, una contribución a otros gobiernos que están pensando en avanzar en procesos similares. Sin más, entonces, meterme un poquito con los hallazgos, ¿no?, de esta comisión. Y primero decir que comenzamos por explorar si realmente el efecto de la firma de los TBIs, que Ecuador había firmado, habían traído esos grandes beneficios económicos de los que se hablaba, que se habían prometido. En particular, se habían contribuido a atraer inversión extranjera directa, que era la gran promesa, y si esa inversión extranjera directa se había convertido se había traducido en desarrollo para el país. Y lo que surge como resultado clarísimo es que los TBIs firmados por Ecuador no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera directa al país. Para dar algunos ejemplos, el principal flujo de inversión extranjera directa hacia Ecuador viene de Brasil, de México y de Panamá, y ninguno de estos 3 países tiene firmados TBIs con el gobierno de Ecuador. Así también hay 7 grandes inversores externos en Ecuador y de estos solo el 23% tiene firmados TBIs. Ecuador está entre los países de América Latina
que más TBIs ha firmado, no es el que más, pero tiene un gran número comparado con el resto, y sin embargo solo recibe el 0,79% de la inversión extranjera directa que llega del mundo hacia América Latina y el Caribe. Todos estos son evidencia de que estos TBIs no han sido determinantes ni causantes de esa atracción de inversión extranjera. También comprobamos que los TBI firmados por Ecuador, por un lado, contradicen, pero así también menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitución del 2008, porque esa Constitución mandata al Estado a regular la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la consecución del Plan Nacional de Buen Vivir. Y, sin embargo, los tratados bilaterales firmados por Ecuador incluyen una serie de cláusulas que erosionan justamente la competencia del gobierno de cumplir con estos objetivos que la Constitución planteaba. Además de estos resultados que dejaron claro que las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, y hay mucho más detalles sobre eso en el informe, la Comisión también se abocó a analizar los riesgos y los costos para el país de estos tratados. Y lo que comprobamos han sido que ha tenido un costo extraordinario. Han llegado, como decía al principio, 26 demandas de inversores extranjeros ante tribunales internacionales. De hecho, en el 2014 el gobierno de Ecuador estaba considerado el 5º país más demandado del mundo, ahora ha bajado en el ranking al número 10. Y también el TBI quizás que ha sido más dañino para el país, vale la pena rescatarlo, es el TBI con Estados Unidos, que ha sido la base invocada en 17 de los 26 casos. Este gobierno, el presidente, ha sido el más atacado, porque el 71% de todos los casos ha llegado entre el periodo 2006 y 2015. Y, por último, destacar que el sector donde la mayor cantidad de demandas también ha llegado es el sector de explotación petrolera, 50% de las demandas alrededor de ese sector. Esto nos da un poco la dimensión, ¿no?, de lo que ha implicado en la práctica esa firma de TBIs que tiene el país. Y también hemos hecho un análisis de los casos, y lo que ha saltado a la luz es que los inversores han salido altamente favorecidos en estos casos. De los 18 donde hay algún tipo de resolución o donde se sabe cómo ha terminado el caso, en el 67% son los inversores los que han salido ganando en relación al Estado. Pero quizás la próxima, por favor, donde se ve más claramente el impacto del sistema es en los costos monetarios. Y con un trabajo arduo de recopilación de información, a los datos que llegamos es que el total de las demandas de inversores contra el Estado han sumado 21.200 millones de dólares estadounidenses. Es verdad que no es esto lo que se ha finalmente pagado en compensación. El total que el Estado ya ha desembolsado de las arcas públicas asciende a 1.498 millones de dólares, la mayor parte de eso en pago a inversores, particularmente a la empresa Occidental, a la empresa Chevron, a la empresa Duke Energy, pero también parte de esos costos es a los bufetes de abogados y a los árbitros que formaron parte de los casos. Quizás estos números en abstracto no nos dicen mucho, son tan grandes, son tan astronómicos que no logramos dimensionalizar lo que implican. Entonces también queríamos ponerlos en perspectiva y ver en qué otras cosas podría haber gastado el país ese mismo dinero, esos 1.498 millones ya desembolsados. Y encontramos que equivalen al 31% del presupuesto de educación, el 62% del presupuesto de salud o viviendas para 239.000 familias, que sabemos lo importante que eso es después de
sobre todo el terremoto. Esto es lo que ya se ha gastado, lo que ya se ha desembolsado, pero también vale la pena rescatar que todavía queda una espada de Damocles, ¿no?, sobre el gobierno, que son las demandas pendientes, son los casos abiertos, que suman un total de 13.410 millones de dólares en demandas, y eso implica el 52% del presupuesto general del 2017. Entonces, eso es un riesgo que sigue abierto y que sigue vigente, y habrá que ver cómo se resuelven esos casos abiertos, no lo sabemos todavía. Por último, en términos de hallazgos, nos hemos encontrado también con un sistema de protección de inversiones que se construyó con ligereza y en algunos casos con negligencia, sin tomar en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país cuando se firmaban estos tratados. Por ejemplo, ninguno de los TBI suscriptos por Ecuador pasó por un proceso de negociación como tal. Esto nos da la pauta de que los funcionarios que en su momento negociaron estos tratados no intentaron negociar términos que preservaran la capacidad regulatoria del Estado. También encontramos que casi en ninguno de los tratados hubo un debate legislativo para la aprobación de los mismos, en los casos que los hubo, porque en 11 de los TBIs vigentes directamente no hubo una aprobación legislativa, o sea, fueron firmados y pasaron a ratificarse automáticamente. Y quizás la ratificación de la Convención del CIADI, que el doctor Mera mencionaba antes, muestra más claramente la negligencia con que se ató al país a estos instrumentos, ya que en el 86 el canciller Terán firmó el convenio de Washington de adhesión al CIADI, y el mismo día comunicó a la Secretaría del CIADI que estaba este documento en vigencia. Sin embargo, la Constitución de ese momento, del 1979, exigía que hubiera una aprobación por el Congreso. Ese proceso se salteó completamente y bueno, fue uno de los hallazgos, ¿no?, también de anomalías que encontramos en el proceso de revisión. Dado que todos los TBI firmados por Ecuador fueron firmados sin un proceso de análisis detallado de los costos versus los beneficios, no sorprende en realidad que sus cláusulas sigan un modelo que favorece ampliamente a los inversores. Y finalmente lo que completa este escenario de un sistema proinversor, que es lo que salta a la vista, es que la Comisión encontró que la mayoría de los árbitros que deciden sobre las políticas públicas en Ecuador, en los casos de las demandas, vienen principalmente del arbitraje comercial y de la práctica jurídica privada, con poco discernimiento de la política pública, ¿no?, sin tener esa sensibilidad hacia la necesidad de los estados de defender determinadas políticas públicas o medioambientales. Y también encontramos amplios conflictos de intereses, que no voy a tener tiempo en este momento de ir uno por uno, pero están en el reporte final. Esto es a modo de un resumen muy resumido de los grandes hallazgos, y es así que ¿no?, con la conclusión de que tanto los TBIs no han atraído esos beneficios deseados, no han dejado esos beneficios deseados y prometidos, pero por el contrario sí se presentaron y se hicieron claros los costos para el gobierno y los ciudadanos ecuatorianos, que la Comisión recomienda. Primero, concluir el proceso de denuncia de todos los TBIs que siguen vigentes. Segundo, negociar contratos que tengan derechos restringidos y obligaciones para los inversores. En los casos donde se decida firmar nuevos tratados internacionales sobre inversiones, la Comisión recomienda hacerlo con base en un modelo alternativo. Y yo ahora me gustaría, antes de seguir detallando un poco más las recomendaciones, pero volver al tema del modelo alternativo y dar algunas pautas de qué implicaría eso.
También la Comisión recomienda, especialmente para el periodo de transición, ¿no? Aún si se denuncian hoy los tratados, sabemos que existen cláusulas de supervivencia, los inversores van a seguir protegidos por 10, 15, hasta 20 años y por tanto es necesario encontrar medidas para minimizar los efectos de estos tratados sobre las demandas de los inversores. Y por lo tanto planteamos como recomendación el establecimiento de una lista de árbitros con un sesgo proinversor que pueda usar el Estado para entonces excluir a estos árbitros en las nominaciones que haga el Estado o tratar de recusarlos si vinieran nominados por otras partes. También hacemos recomendaciones respecto del manejo de los archivos públicos y de la generación de una nueva métrica para la evaluación del comportamiento de los capitales, que fueron dificultades que encontramos en el proceso para la recopilación de información. Volviendo un minutito al tema del modelo alternativo, quería dar algunas pautas porque yo creo que eso va a ser el paso siguiente y es una parte importante, ¿no?, de lo que se viene. Entonces, contar que desde la Comisión lo que veíamos es que este nuevo modelo tenía que tener unos objetivos diferentes. Y los objetivos principales tenían que ser, por un lado, asegurar la capacidad del Estado de regular en materia social y medioambiental sin la posibilidad de ser demandado, asegurar la capacidad del Estado de orientar la inversión según los objetivos nacionales de desarrollo y, por último, asegurar que los inversionistas extranjeros respeten tanto los derechos humanos entendidos en su integralidad como los derechos del medio ambiente. Y para esto entonces recomendamos eliminar o reducir el alcance de las cláusulas más problemáticas que tienen los tratados de hoy, excluir la cláusula de solución de controversias inversor-Estado a futuro, incluir derechos para el Estado, derechos, por ejemplo, a imponer requisitos de desempeño a las empresas, a asegurar la transferencia de tecnología, a limitar los flujos de capitales en momentos claves donde eso se necesite, y también incluir obligaciones para los inversores, obligaciones de respeto de las normas internacionales y nacionales, pero también que sean jurídicamente responsables de los pasivos ambientales. Y para concluir, quería contextualizar un poco esto en la situación que se vive hoy a nivel mundial, porque si el gobierno de Ecuador decidiera seguir y aceptar las recomendaciones de la CAITISA y avanzar en la denuncia de sus TBIs, es importante notar que lejos de estar solo, en realidad lo que estaría es sumándose a una tendencia creciente a nivel mundial. Son muchos los países alrededor del mundo que también están denunciando sus TBIs, que también han pasado por procesos de revisión de su sistema de protección de inversiones y que han ya publicado nuevos modelos que cambian fundamentalmente lo que es el modelo tradicional de TBI como lo conocemos hoy. Hay, mencionar algunos: Sudáfrica, Indonesia, India, Brasil, ¿no? 3 países son parte de los BRICS, pero también países como Italia, que se conoce menos quizás, que se han salido de acuerdos de protección de inversiones. Y bueno, dejarlo allí. Es un honor y un placer nuevamente, como decía, poder hacer entrega de este informe y tenemos... La señora presidenta del CAITISA, Cecilia Olivet, está haciendo la entrega del informe final de la auditoría de los tratados bilaterales de inversión y de los arbitrajes planteados en contra del Ecuador. Muchísimas gracias y recordamos que Televisión Ciudadana y Radio Ciudadana están llevando a ustedes el desenlace de esta ceremonia. Como tercero, comentarios y disposiciones de cargo del señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Bueno, buenas tardes.
con todas y con todos, ciudadanas y ciudadanos del Ecuador, de América Latina, del mundo entero. Esto interesa al mundo entero porque es la gran lucha que tiene que dar la humanidad desde hace algún tiempo, pero en forma urgente, en el futuro inmediato. La lucha de la supremacía del ser humano sobre el capital. Todo está en función del capital. El orden mundial no es solo injusto, es inmoral. El ser humano como un instrumento de acumulación del capital y todo en favor del capital, sometiendo incluso a estados soberanos en función de estos intereses del capital, y dentro de ese capital, el capital financiero, también merece una atención especial. Entonces, esta es una gran lucha que tiene que dar la humanidad, y una muestra muy clara de esa supremacía del capital sobre los seres humanos son estos tratados de protección recíproca de inversiones, a los que me referiré más adelante en forma más profunda. Un abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación social. Ojalá saquen algo, Cecilia, porque aquí han entendido que como son negocios privados, ellos deciden qué publicar y qué no publicar. Eso se llama manipulación, eso se llama autocensura, pero ellos le llaman libertad de prensa, en verdad libertad de empresa. No han entendido todavía que no están vendiendo un plato de comida, que le añaden un tomate, le quitan un aguacate y el ciudadano escoge. Están vendiendo información, que es un derecho, y derecho es algo que nadie nos lo puede arrancar, y es fundamental para una democracia el acceso irrestricto, transparente a esa información. Pero háganle entender eso a los dueños de los medios de comunicación y a todos sus cómplices, ¿no? Porque es parte de un poder fáctico que quiere seguir dirigiendo nuestras repúblicas. Este es un problema no solo del Ecuador, es del mundo entero, pero mucho más grave en América Latina porque el nivel de nuestra prensa es terrible. Aquí media docena de familias poseen los principales medios de comunicación y se han acostumbrado, independientemente de quién gane las elecciones, ser ellos los que en sus titulares imponen la agenda política, juzgan en vez de juzgarse en los tribunales, legislan. Eso se acabó con la Revolución Ciudadana y no se resignan a aquello, quieren volver al pasado, pero también tienen esa mentalidad, ¿no?, que por ser negocios privados están vendiendo una mercancía más. No, están proveyendo un derecho. Un derecho significa algo que nadie nos lo puede arrancar. En este caso son empresas privadas, pero la información es un derecho de los ciudadanos. Ojalá publiquen adecuadamente este evento, informen sobre este evento de forma conveniente, porque es sumamente importante para el Ecuador, para América Latina y yo diría el mundo entero. Lo ha dicho Cecilia, es primera vez en historia que se hace una comisión ciudadana para auditar estos tratados. No es primera vez que estamos en la vanguardia, mi querida Cecilia. Fuimos los primeros y hasta ahora los únicos en poner en nuestra Constitución derechos para la naturaleza. Fuimos los primeros en impulsar desde la sociedad civil, antes se había hecho desde el propio gobierno. Perdón, al revés, desde el propio gobierno, antes se había hecho de la sociedad civil contra los gobiernos. Fuimos los primeros desde el gobierno a impulsar una comisión para auditoría de nuestra deuda externa, lo cual nos sirvió para renegociar muy favorablemente esa deuda externa en función del bien común del pueblo ecuatoriano. Fuimos los primeros en América Latina y probablemente en el mundo, a través de una consulta popular, a obtener permiso, orden del soberano, el pueblo ecuatoriano, para hacer una reforma integral del sistema de justicia. Y ahora somos los primeros en tener una comisión ciudadana para auditar y hacer un examen profundo de estos tratados de protección recíproca de inversiones. Esa es la revolución ciudadana. Un abrazo a las comisionadas y comisionados internacionales, muchas gracias por su trabajo. A las señoras y señores ministros, secretarios de Estado, autoridades del Gobierno Nacional, a Cecilio Olivet, presidente de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones, para ahorrarnos un nombre tan raro, tan largo además. Desde aquí en adelante pues la nombraremos tan solo, denominaremos como Caitiza. Un saludo a Alexis Mera, secretario general jurídico, señor Guillón Long, ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Parreño, procurador general del Estado subrogante, señora Gabriela Roenera, presidenta de la Asamblea Nacional. Queridos amigos, de instancias hegemónicas mundiales, se nos impuso a los países en desarrollo, con sutileza o abierto descaro,
con sutileza o descaro, la implementación de un sistema de protección de inversiones que nos obligaba a someternos a tribunales de arbitraje internacional de dudosa imparcialidad, de dudosa racionalidad económica, de dudosa racionalidad jurídica, tribunales establecidos para la supuesta solución de controversias entre estados soberanos e inversionistas. Esto ha ocurrido siempre, ¿no? La imposición desde países hegemónicos en función de sus intereses de la novelería de turno. Esto surgió sobre todo en los 90, que no había inversión, no vendría inversión si no garantizábamos absolutamente esa inversión, entregando la soberanía nacional incluso por medio de estos tratados de protección recíproca de inversiones, pero no fue lo único que recibimos en la larga y triste noche neoliberal. Muchas otras novelerías como independencia de los bancos centrales, como el aperturismo a ultranza. Y por supuesto, el alumno más destacado en firmar cualquier cosa que nos mandaban a firmar de los centros hegemónicos se llamaba Ecuador, un entreguismo total. Como les decía, en función supuestamente de atraer inversión extranjera durante la larga y triste noche neoliberal, gobiernos entreguistas llegaron incluso a reestructurar el ordenamiento jurídico interno para entre gallos y medianoche aprobar tratados, convenciones o reformas legales para implementar un sistema de aparente mutuo beneficio. Aquí se saltaron normas constitucionales, preceptos legales, pero no importaba, porque era en función del capital, en función de los centros hegemónicos. Ahí no publicaban nada la prensa, ¿no? Ahí sí no hablaban de falta de institucionalidad, rompimiento del marco legal, etcétera. Lo ha dicho Cecilia, lo han escrito en el informe, en las conclusiones, cómo descaradamente se saltaban procedimientos indispensables, la aprobación de la Asamblea. Se negociaba en Washington, se firmaba y se implementaba inmediatamente el tratado sin que pase por la Asamblea, como establecía la Constitución. En muchos casos, sin el consentimiento del Estado o con arrogación de funciones por parte de altos burócratas, se aprobaron instrumentos como la Convención del CIADI, los tratados de protección recíproca de inversiones y ciertas leyes como la Ley de Modernización o la Ley de Hidrocarburos, que establecían la obligación de incluir en los contratos administrativos cláusulas de arbitraje del CIADI. En ese contexto, los TBI, los tratados bilaterales de inversiones, aparecen como uno de los instrumentos sobre los que se sostiene el sistema de protección de inversiones. Son tratados supuestamente diseñados para atraer la tan ansiada inversión extranjera directa, que de acuerdo con los manuales del dogma neoliberal, se planteaba como indispensable para el desarrollo de nuestros países. La inversión extranjera directa puede ser fatal para ciertos países. Países dolarizados como el nuestro, que dependen del ingreso de dólares. Si usted tiene inversión extranjera en sectores no transables, telecomunicaciones, ¿ya? Viene en un momento dado 100, 200, 500 millones de inversión extranjera, pero no produce dólares. Y van a remesar utilidades por año, digamos una rentabilidad razonable de 10%, 50 millones anuales, por una inversión en un solo golpe de 500 millones. En 10 años ya se remesó más o lo mismo de lo que invirtieron. Y de ahí es pérdida para el país de divisas, en términos netos, pero desde el principio les crea un problema en el sector externo. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No toda inversión extranjera directa es buena. Hay inversión extranjera directa empobrecedora, que saca mucho más de lo que deja. Ejemplo, Chevron Texaco. Nos destruyó media selva, nos dejó aquí la contaminación, la miseria. Y muchas de estas inversiones en sectores estratégicos, si es que no se negocian bien esas inversiones, extraen mucho más de lo poco que dejan. Con ciertas condiciones, esa inversión extranjera directa es altamente deseable. ¿Y qué significan esas condiciones? Básicamente transferencia tecnológica, generación de divisas. Por eso es necesario que los estados puedan regular esa inversión extranjera directa. Pero en el mundo de hoy las cosas están alrevesadas. No es que tenemos sociedades con mercado, sino sociedades de mercado. No es que el mercado tiene que ajustarse a las necesidades sociales, no. La sociedad tiene que ajustarse a las necesidades mercantiles. Y sobre todo esas necesidades mercantiles del gran capital transnacional. Entonces importa poco si hay desastre ambiental, si sacan divisas, si no hay transferencia tecnológica, si no hay generación de empleo. Lo importante es que sea rentable para ese capital y pareciera que todo esté en función
de esa rentabilidad. Como les decía, ese es el orden mundial que enfrentamos. La verdad es que estos tratados han debilitado nuestra soberanía, han escondido multimillonarios negocios y nos han causado grandes perjuicios. Los TBI son el corolario vergonzoso de la supremacía del capital sobre los seres humanos. Es impresionante cómo el capital tiene más derechos y protecciones que los mismos estados, que los mismos individuos. Si en nuestros países, Latinoamérica, se comete un atropello contra los derechos humanos, antes de llevar el caso a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, se tienen que agotar todas las instancias jurídicas internas. Pero una transnacional, mediante estos TBI, puede llevar a un Estado soberano a instancias arbitrales sin pasar por ninguna de esas instancias. Y obviamente en esos tribunales todo funciona a favor del gran capital. Estos órganos de arbitraje sorprenden al mundo por la manera en que interpretan el derecho internacional, tanto para fijar su competencia, cuanto para adoptar decisiones generalmente a favor de los inversionistas. Voy a dar casos clamorosos al respecto, que han perjudicado grandemente al país. Lo decía Alexis. Con todo respeto al doctor Parreño, en un momento llegamos a pensar, ¿qué pasa? La Procuraduría no está haciendo su trabajo, porque la Procuraduría es la que defiende al Estado, no contrata buenos bufetes en el exterior. Y nos dijeron, expertos, que teníamos de las mejores defensas del mundo. El problema es que todo, no solo los centros de arbitraje, los mismos tratados están en función del gran capital y obviamente los árbitros. De manera abusiva, los TBI equiparan a las grandes transnacionales con los estados soberanos en el ámbito del derecho internacional. No se ofrecen garantías mínimas de transparencia y sus árbitros a menudo son antiguos, aunque no lo crean, los árbitros muchas veces son antiguos abogados de las transnacionales. Estos tratados son hoy en día fuertemente cuestionados desde la academia, pero también desde muchos países, lo acaba de mostrar Cecilia, que han decidido adoptar mecanismos de protección contra sus efectos. Incluso hay operadores que están conscientes de sus múltiples falencias y existe en el mundo consenso, o se está creando ese consenso, de que se requiere al menos una profunda reforma a estos tratados. El Ecuador ha sido pionero en denunciar los abusos de los tratados de protección de inversiones, no solo por su naturaleza contraria con el modelo de desarrollo consagrado en nuestra Constitución, cuyo sujeto y fin es el ser humano, no la rentabilidad del capital, sino por las ignominiosas consecuencias para soberanía y economía nacionales producidas por írritos laudos y decisiones arbitrales y arbitrarias. Atropellando nuestra soberanía, se ha llegado a fallar en contra de decisiones judiciales de tribunales nacionales que garantizaban los derechos de nuestros pueblos amazónicos. Mediante cuestionables argumentaciones jurídicas, se ha llegado a emitir fallos en contra del país violando el principio universal de no retroactividad, como en el caso Chevron, ya me referiré más adelante a aquello, o asumiendo de manera ilegítima la competencia para conocer materias expresamente excluidas, caducidas en el caso Oxy, o bien juzgando nuestras leyes como demasiado fuertes. Por cierto, el perjuicio causado por estos fallos en contra del país fue parte de la tormenta perfecta que nos golpeó desde el final del 2014. Ya vamos a ver cuánto tuvimos que pagar en época más dura para el país. En el caso de Chevron, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos ilustrativos. Chevron y Oxy. Chevron se pasó la década de los 90 luchando para que no se lo juzgara en cortes de Nueva York, donde fue demandada por el Frente de Defensa de la Amazonía, alegando que la justicia ecuatoriana era proba e imparcial, ya que pretendía litigar donde supuestamente se había cometido la infracción, es decir, en Sucumbíos, provincia del Ecuador. Para este propósito consiguió que prestigiosos abogados ecuatorianos, seguramente a cambio de un buen pago, sostuvieran que nuestras cortes eran garantía de imparcialidad para la inversión extranjera. Como perdió el juicio en Sucumbíos y ha sido condenada a pagar una fuerte suma, se ha pasado la última década destrozando esas mismas cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas. Y ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador, con la complicidad de abogados ecuatorianos que dañan la imagen del país a cambio de una paga. Además, demandó al Estado ecuatoriano invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos. Pero aquí lo sorprendente, el Tratado de Inversión no aplica para un juicio entre privados. Y pese a ello se declaró competente el tribunal. Era un juicio entre privados, el Frente Amazónico contra Chevron. Eso no aplica para protección de inversiones, pero nos demandaron y se declaró competente
el tribunal. Y segundo, lo más grave, algo inaudito, Texaco, la compañía demandada, dejó el país en 1992 y el Tratado de Estados Unidos recién entró en vigencia en 1997, 5 años después. Es decir, en forma inaudita, el tribunal arbitral se declara competente, pese a que era un juicio entre privados y aplicando retroactivamente un tratado. Y ordena detener la sentencia dictada en cortes ecuatorianas contra Chevron. Es decir, se acabó la soberanía del país, se acabó la independencia de nuestras cortes, se acabó la seguridad jurídica y se acabó la verdad además. Porque es tan fácil como ir a la Amazonía, meter la mano en las lagunas de petróleo dejadas por Chevron para saber que esa compañía es culpable. Pero ser culpable o irrelevante, culpable o inocente es irrelevante en un mundo, insisto, donde todo está en función del capital. Y como decía Trasímaco en los diálogos con Platón, la justicia tan solo es la conveniencia del más fuerte. Otro ejemplo de esta aberración jurídica, o de las aberraciones jurídicas que significan estos tratados, es el caso Occidental Petróleo, la famosa Oxy, donde el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, con sede en Washington, condenó en primera instancia al Ecuador a pagar 1.770 millones de dólares, más que todo nuestro presupuesto en salud anual, y adicionalmente cerca de 500 millones de intereses, la mayor condena pecuniaria en historia del tribunal. Luego pues apeló la Procuraduría y se redujo este monto, pero lo impresionante son los fundamentos del laudo. Sobre el primer laudo que nos condenó a pagar esta cantidad, cito: los actos ilícitos de la Oxy que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de empresas extranjeras. Cierro comillas. Continúo citando: el laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. Cierro cita. Estas citas y expresiones no son el grito indignado de algún funcionario patriota del gobierno ecuatoriano, no es el grito indignado de nuestra defensa, no es el grito indignado de la Procuraduría del Estado, es el inusual voto salvado del árbitro Brigitte Stern, sorprendida por el descaro del írrito pronunciamiento del tribunal. Como les decía, finalmente, gracias a apelaciones de nuestra Procuraduría General del Estado, el valor a pagar se redujo a 1.155 millones de dólares, que tuvimos que desembolsar en el primer semestre del 2016, cuando teníamos hasta un terremoto de por medio. Pero lo increíble es que, en esencia, lo que dice el laudo no es que Oxy no cometió una ilegalidad, no es que niega que no sostiene que se la sancionó ilegalmente, no, se la sancionó de acuerdo a la ley. Lo que sostiene el laudo es que Oxy, con centenas de abogados, cometió un error de buena fe y que la ley ecuatoriana es demasiado severa frente a la pena. En verdad traspasó sus derechos de concesión sin autorización del gobierno ecuatoriano, ocasionando un perjuicio, lucro cesante. ¿No? ¿Por qué? Porque más que lucro cesante, lo que pudimos haber ganado, porque con el permiso se podía renegociar esa concesión. O sea, no es que cometió un error y era inocuo, irrelevante para el Estado. No, perdió dinero el Estado, porque hubiéramos podido renegociar esa concesión. Y la empresa sabía que tenía que pedir autorización. Pero como nos consideraban sus patios traseros antes de la llegada del gobierno, hicieron lo que les dio la gana. Pero lo increíble es que el tribunal no dice, no, la ley no contempla la sanción al Oxy, o Oxy no incumplió la ley. No, ratifica que Oxy incumplió la ley ecuatoriana, ratifica que la sanción está en la ley, pero nos dice que fue un error de buena fe de la petrolera y que la ley ecuatoriana es demasiado severa frente a la pena. En pocas palabras, se acabó la soberanía. Ya no juzgan si una empresa, una transnacional, es culpable o inocente. Juzgan las leyes de un país soberano. Y nos hablan de reciprocidad. Imagínense que juzgaran las leyes de Estados Unidos para ver cuánto caso les va a hacer Estados Unidos. Todas pura fantasía estos tratados en cuanto a reciprocidad. En el informe publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, CEO,
donde trabaja Cecilia, titulado Cuando la injusticia es negocio. Uno de sus autores es Cecilia Olivet, quien nos acompaña hoy como presidente de la comisión de Caitiza, señala que un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales se están enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales. En dicho informe se afirma, cito, la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Lo que le acabo de decir, pura fantasía. Los gobiernos tienen las manos atadas, mientras que las multinacionales se benefician. Un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos, porque muchas veces esos abogados son los árbitros ad hoc y ganan por juicio. O sea, el peor de los negocios es declararse incompetente para aceptar un juicio, porque están perdiendo $200.000, $300.000. Entonces, hay claro conflictos de intereses, al menos con la institucionalidad actual de estos centros de arbitraje. Cecilia asegura, cito nuevamente, un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares. Cierro cita. Es por estos atentados a la justicia, queridos compatriotas. No es cierto, como dicen ciertos diplomáticos malcriaditos por ahí, que esto ha sido hecho a última hora, que no cumplan su trabajo y no se enteren lo que pasa en el país, otra cosa. Pero esto lo venimos tratando durante años. La comisión se creó en el 2013, me parece. Se han hecho consultas a la Corte Constitucional, se está discutiendo en la Asamblea. Es por estos atentados a la justicia que nuestro país desde hace años, en diversos foros y a través de distintas estrategias, ha levantado su voz para discutir la legitimidad de los TBI. Hemos liderado la discusión para implementar un instrumento internacional vinculante en materia transnacionales y derechos humanos, por ejemplo. Aquí nadie quiere afectar a nadie, nadie quiere robarle a nadie, tal vez a las transnacionales sí, a nuestros estados. Le aseguro que el Estado ecuatoriano no piensa robarle a nadie, pero sí queremos defender la verdad, los derechos de nuestro pueblo, de nuestra gente. Por toda esta labor, el Ecuador incluso fue elegido por unanimidad como presidente del grupo de trabajo que lleva adelante la elaboración de este instrumento vinculante, transnacionales, derechos humanos, porque otra distorsión también de la lucha contra derechos humanos que ha sido terriblemente politizada. Ya no es si cumple o no cumple derechos humanos, es si me caes bien o me caes mal. Entonces, si me caes mal, te acuso de atentar contra derechos humanos. Ecuador tiene más denuncias de atentados contra derechos humanos, creo que la dictadura de Pinochet incluso. Y hay un error conceptual ahí. Claro, el Estado debe garantizar derechos humanos, pero no es el único que puede atentar contra derechos humanos. Cualquier poder lo puede hacer, el poder del Estado, pero el poder mediático también cuando destroza la reputación de una persona. Y la reputación, le gusta o no a los dueños de los medios de comunicación, es un derecho humano, consagrado en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. El poder económico, cuando por rentabilidad se niega el acceso a una pastilla que puede costar 2 centavos, pero quieren recuperar la inversión en investigación y te cobran $1.000. Y si no tienes los $1.000, te mueres. Eso es atentar contra los derechos humanos. Y por supuesto, las transnacionales pueden atentar contra los derechos humanos, como lo hemos visto en el caso de Chevron, Texaco, en nuestra Amazonía. Entonces, estamos liderando un instrumento, ¿no?, que defienda los derechos humanos frente a los abusos de los transnacionales. La creación de ese instrumento estamos liderando como país. A nivel regional, impulsamos la creación del Centro de Solución de Disputas de la UNASUR, para no depender de tribunales como el CIADI del Banco Mundial. Ustedes saben que el Banco Mundial, miren quién lo financia, basta eso. Y no nos engañemos, no podemos a estas alturas caer en fantasías, ¿no? El que pone la plata pone las condiciones. Miren quién financia el Banco Mundial. Entonces necesitamos centros de arbitraje alternativos. Les insisto, aquí nadie quiere dejar desprotegidas a las inversiones extranjeras, pero tampoco queremos que se aplaste a nuestros estados, se termine nuestra soberanía, atente contra los derechos de nuestra gente. También hemos impulsado la conformación del grupo de estados afectados por intereses transnacionales y hemos liderado la iniciativa de crear un observatorio del sur para definir estrategias comunes en defensa de nuestros países frente al capital transnacional. Y como les decía, en mayo de 2013 creamos por decreto la Caitiza, la Comisión para Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, en la cual participan
expertos de Colombia, Argentina, México, Paraguay, Singapur, Uruguay y Ecuador, a los cuales extiendo nuevamente en nombre del pueblo ecuatoriano nuestra gratitud. El informe que esta comisión nos entrega el día de hoy nos ayudará en la ejecución del proceso de denuncia de los TBI. En días recientes la Asamblea Nacional aprobó ya la denuncia de 12 TBIs, con lo que estamos por finalizar el procedimiento establecido por la Constitución para dar por terminados estos tratados. El informe de la Corte Constitucional, basado en 17 distintos dictámenes, el procedimiento de denuncia establece que se tiene que pronunciar la Corte Constitucional. Se ha pronunciado 17 veces para 17 diferentes tratados. Los 17 dictámenes claramente señalan que estos tratados son incompatibles con la Constitución de la República del Ecuador, dado que contradicen los artículos 422 y 424 de la Carta Magna. La norma constitucional es muy clara al señalar expresamente la prohibición de que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas jurídicas privadas. Se pronuncia contra esto, la Constitución sabiamente pone estos principios constitucionales, porque hacer lo contrario sería atentar contra el principio de supremacía. En el caso del dictamen de la Corte Constitucional, se pronuncia de esta forma porque claramente sería atentar contra el principio de supremacía de la Constitución. Me complace anunciar el día de hoy al Ecuador y al mundo nuestra decisión soberana de denunciar estos tratados y dar por terminado un periodo nefasto en la historia nacional. Actualmente contamos con instrumentos e instituciones que brindan una adecuada protección y seguridad jurídica a la inversión extranjera, como son los contratos de inversión que pueden suscribirse al amparo del Código de la Producción. Las empresas tienen derechos, pero también obligaciones, como incorporar valor agregado, transferir tecnología, respetar el medio ambiente y generar trabajo en condiciones dignas. El Ecuador está dispuesto a negociar nuevos instrumentos para el fomento de las inversiones, que no repitan los vicios de los TBI tradicionales. He dado instrucciones precisas para invitar a los países amigos a iniciar un proceso de negociación que estoy seguro servirá de ejemplo para un nuevo orden mundial más justo. Sin embargo, debemos unir fuerzas para lograr una reforma integral del sistema de arbitrajes para protección de inversiones. Necesitamos por lo menos jueces profesionales y permanentes, con una formación más amplia en derecho público, que permita romper el actual sesgo comercial de dichos árbitros y que no ganen su remuneración por caso, lo cual establece incentivos perversos para aceptar cualquier demanda. Necesitamos procedimientos transparentes, con posibilidad de impugnar y revisar las decisiones judiciales, así como un código de conducta para los jueces. Sobre esto se basa la propuesta ecuatoriana para crear un foro de solución de controversias en el marco de UNASUR. Y compañeros, hermanos de la patria grande, en pocas áreas la integración es tan importante. Separados, será el capital transnacional el que nos imponga sus condiciones. Unidos, serán nuestros países los que impongan las condiciones a dicho capital. Y ya empezaron las amenazas. Hace un par de días un arrogante embajadorcillo manifestó que no vendría más inversión extranjera al país por el pésimo mensaje que supuestamente estamos dando al mundo. Ya Mr. Trump dijo que no iba a aceptar el arbitraje en el NAFTA, ¿no? Qué mala imagen que está dando al mundo. Ojalá que salga diciendo lo mismo. Resulta que la estadística demuestra que estos tratados no han atraído más inversión. Pero incluso si así fuera, no estamos dispuestos a hipotecar el país por sus dólares. También este señor se permitió opinar sobre asuntos internos, como la libertad de prensa y derechos humanos, poniendo como ejemplo al mundo democrático, que por supuesto lo representan ellos. Nosotros no somos democráticos. Cuando no pudo sustentar sus ofensivas opiniones al hacérsele notar que aquí no había periodistas presos, manifestó que se persiguen ideas. ¡Qué barbaridad! Y qué fácil es olvidar el macartismo y todas las dictaduras que pusieron en América Latina para aplastar a sangre y fuego todo lo que oliera a justicia social.
pero somos nosotros los que perseguimos ideas, no ellos. Es la vanidad y prepotencia de los imperios. Si en Nueva York hay cárcel por no alimentar al perro, es avance civilizatorio. Aunque no crean, ustedes se van presos en Nueva York si no alimentan a su perro. Si aquí hay cárcel por difamación, somos trogloditas. Creen que sus valores son valores universales. Es su problema. Lo que no permitiremos son sus impertinencias. Así falten pocos días para el cambio de gobierno. Estimados comisionados, reciban nuevamente la gratitud de todos los ecuatorianos por la seriedad, el desinterés y la dedicación demostrados en la elaboración del informe que hoy nos entregan. Muchas gracias a Cecilia, presidenta Caitiza, a Osvaldo, a Javier, Osvaldo Guglielmino, a Javier Echaide, a Alberto Arroyo, que lamentablemente no pudo venir por agenda en México, a Hugo Ruiz, ¿no? También se excusó por agenda, a Piedad Mancero, a Cristian Pino, secretario ejecutivo de Caitiza. Gracias en nombre del pueblo del Ecuador. Sin duda nos queda un largo camino por recorrer hasta la completa estructuración de un orden mundial más justo. Puede ser utopía, pero como decía Galeano, nos ayuda a caminar. Cuando se da un paso, se aleja uno, se dan 2 pasos, se aleja 2 más. ¿Para qué nos sirve esa utopía? Precisamente para eso, para caminar. No nos engañemos, para que cambie el orden mundial injusto, tiene que cambiar las relaciones de poder a nivel mundial, tanto intercapital y seres humanos, cuanto entre países hegemónicos y países no hegemónicos. Pero hay esperanza, siempre hay lugar para la esperanza. Y por ejemplo, los movimientos que hubo de los indignados, del contrarios a Wall Street, etcétera, la indignación de los mismos ciudadanos del primer mundo es un gran signo de esperanza. Falta mucho para un orden mundial realmente justo, que les insisto, en los actuales momentos no solo es injusto, sino inmoral. Todo está en función del capital y todo está en función de los centros hegemónicos. Pero el paso que hoy hemos dado constituye un gran avance en esa dirección, en esa utopía, tener un mundo más justo, un mundo para todas y para todos. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a Ecuador, a toda América Latina y hasta la victoria siempre, compatriotas. Con la intervención del señor Presidente de la República, la ceremonia de entrega del informe final de la Auditoría de Tratados Bilaterales de Inversión y de Arbitrajes planteados en contra de Ecuador concluye. Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia y una buena tarde a todos. Tele Ciudadana, tu voz, tu país.